vamos a hacer grupos hoy, así que va a ser, bueno, después la puesta en común. Grabamos la primera parte y después la última, la puesta en común. Me cambié el nombre. ¿Qué pusiste? Ah. Estaba hablando con el micrófono apagado, no me iban a escuchar nunca. Hacemos 3, ¿no, Has, con lo que mandé? Sí. ¿Cuántas son? Si no, igual pueden ser grupos más chicos y podemos repetir los casos para que... Dale, igual ya son 16. No sé. Hola, Sole. ¿Cómo está la costa? No la escucho. Ley. Ah. Alicia, ¿estás por ahí? Alicia, dice que se le cae la... Hola, ¿cómo están? Hola, Marilo. ¿Qué tal? Hola. Hola. Alicia, ¿escuchás? Alicia Ramos. Habrá que ver qué pasa. Siempre el Palacio Legislativo tiene que ser la caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad. Cuando no lo es, como es en este caso. A ver, habla ahora, Has. ¿Con quién? ¿Con Ali querías hablar? Sí, Alicia, que decía que no podía entrar. Que ahí la veo conectada, pero no sé si Ramos. Está o no está. ¿Alicia Ramos o Ali? Alicia Ramos. Ah, está, pero como... Sí. No sé si está... escribió en el chat que estaba con problemas. Hola a todas, ¿cómo están? Hola, Cecilia. Bueno, vamos arrancando porque si no, no les va a dar... Sí, tenemos que aprovechar el tiempo. Le vamos contando de mientras que, bueno, hoy vamos a hacer una clase más práctica y la clase que, digamos, a Tadeito se le ocurrió hablar conmigo. Hoy vamos a hacer una clase más práctica, ahora nos vamos a dividir en grupos para poder trabajar sobre algunas situaciones para que puedan entre ustedes pensar qué abordajes se harían en cada una de las situaciones, ¿sí? La idea sería que, bueno, que puedan, bueno, con lo que hablamos ayer, con lo que hablamos en la clase pasada, lo que propuso Natalia, bueno, que puedan desplegar distintas herramientas y estrategias
para cada una de las situaciones. Vamos a dar un tiempito para trabajar en grupos y después vamos a volver al plenario para que cada grupo comparta lo que pensó, ¿sí? Que podamos ir enriqueciendo entre todas la propuesta de abordaje que hizo cada grupo. La clase que viene, que sería la última, vamos a tener de invitada a Daniela Viña, que es una psicóloga del equipo del municipio de Lomas, que vienen trabajando hace muchos años con grupos de mujeres y también con grupos de varones con conductas violentas, que nos parece importante poder como que nos cuente la experiencia, bueno, como siempre venimos resaltando la importancia que tienen los grupos de ayuda mutua, que para nosotras es la herramienta, digamos, de empoderamiento, de acompañamiento, digamos, de fortalecimiento de las mujeres. Bueno, entonces nos parece importante poder que ella nos cuente, digamos, de qué se tratan estos grupos, y también lo de los grupos con varones, ¿no? Cuál es la experiencia que ellas están teniendo, porque bueno, también, la idea también, después vamos a seguir, ahora cerramos con estos 2 encuentros este ciclo, vamos a seguir haciendo algunas charlas complementarias, y porque bueno, todo lo que vimos hasta ahora tiene que ver con el abordaje de la mujer de la víctima, digamos, ¿no? Pero bueno, nos parece importante también poder pensar algunas otras estrategias, sobre todo en relación a esto, al abordaje de los varones con conductas violentas, que creo que, bueno, que es lo que está muy en debate ahora, cómo se trabaja, ¿no? Digamos, sacar un poco el foco de la mirada de la víctima y pensar en el abordaje con quienes se ¿Cómo trabajar con el victimario? ¿no? Porque, bueno, digamos, lejos estamos de pensar en que la cuestión punitivista va a resolver la violencia, ¿no? Meter preso a todos los varones violentos no va a resolver el problema de la violencia contra las mujeres, de la violencia de género. Hay que pensar en cambios estructurales. Bueno, hablamos mucho de la ESI, que en ese sentido es una herramienta que generacionalmente apostamos a que sea la que vaya transformando las relaciones, los estereotipos y demás. Pero bueno, hoy en día tenemos la sociedad que tenemos los varones que tenemos, y con eso hay que trabajar. Así que bueno, con Daniela vamos a ver la estrategia que ellas tienen con los grupos de varones, pero bueno, vamos a tratar después en las charlas complementarias de seguir trabajando estos temas y cuestiones también complementarias. Ya tenemos a una compañera que nos va a hablar de adicciones, que también es una problemática muy asociada a las situaciones de violencia. Bueno, vamos a ir como por ahí cada 15 días o una vez por mes vamos a continuar con algunas charlas, pero bueno, vamos a dar un poco cierre a este formato intensivo de todos los miércoles que venimos teniendo, que bueno, que ya llevamos creo que 14 encuentros, o sea, un montón. Así que bueno, no sé si estamos, ya somos 24, más o menos el número de siempre. ¿Hay alguien escribiendo que no puede? ¿Armamos? Sí. Bueno. Ahora van a ir a grupos y les vamos a pasar la consigna, ¿sí? A cada grupo. Lo que van a leer es un caso, ¿sí? Que no sabemos si es real o no, y van a ver cómo lo abordarían ustedes desde las promotoras, ¿sí? En el caso está bien especificado que acuden a ustedes, porque si no ustedes me van a preguntar, bueno, pero ¿y si cómo llega a mí? Dice cómo llegan a ustedes y ahí van a tener que ver cómo lo abordan. Así que ahora les vamos a mandar. Hoy están los chicos a pleno. Tengo a mi hijo atrás también. Están a pleno. La lluvia les pegó mal. Ahí los ponemos en grupo. ¿Alguna pregunta de mientras? ¿Alguna duda? Bueno, igual, bueno, en los grupos vamos pasando después en los grupos y vamos charlando, ¿sí? Sí, porque recién logro entrar después de muchas pruebas y no escuché la consigna, nada de eso. Bueno. Vamos a trabajar en grupos ahora con distintas situaciones, son situaciones muy breves de distintas situaciones de violencia, y la idea es que ustedes puedan en el grupo pensar cómo abordarían esa situación desde el rol de ustedes, ¿sí? Con lo que venimos viendo hasta ahora, con las herramientas que vimos, y después vamos a dar un ratito, no sé, 20 minutos, media hora como mucho,
Y después volvemos al plenario para compartir lo que pusieron y vamos a ir como profundizando, cerrando en el tema del rol de la promotora, igual que fuimos hablando del rol a lo largo de todos los encuentros, pero la idea va a ser, bueno, poder hoy hablar del rol de las promotoras a partir de los casos que ustedes tengan y lo que cada grupo, la estrategia que cada grupo piense, ¿sí? Eso va a ser la clase de hoy. Y la clase que viene vamos a ver, ahí se están yendo. Bueno, después volvemos. Voy a cambiar de pañal. Ahora vengo. Dale, dale. Anda que se van yendo, yo les voy pasando la consigna que la tengo acá abierto el WhatsApp. Así que voy y se los pongo en cada grupo. ¿No se cortó? ¿Por qué no estabas en la reunión? No, ¿por qué no estabas? Porque no me dejas escuchar. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Porque no me dejas escuchar. Bueno, te voy a dejar de escuchar. Bueno, déjame escuchar. ¿Qué me pasa que no me deja? Sí, ¿me escuchas? No quiero que me va a partir. Digan. Esa me va a partir. ¿Dónde estoy? Claro que sí. Jas, ¿me escuchas? ¿Quién habla? Hola. Ahí te escucho. No, me había quedado sin internet. Ahí está, ya volví. Les pasé la consigna al chat. Ah, bueno. Si querés para la grabación ahora. Después así no te que recortarla. ¿La pones, la pausa? ¿La pausamos? Pausale después cuando volvemos al grupo ¿Quién es el grupo número 1? Acá estamos. Este está esperando. Una cosita que vale aclarar, porque ahí estaba mirando que habían preguntado y pusieron, bueno, no sé bien quién, pero pusieron ahí como que
se vieron pantallazos solamente del rol de promotoras. No, no vimos pantallazos del rol de promotoras, vimos durante toda esta cursada el rol de promotoras, ¿sí? Porque todas las herramientas hacen a que sepamos cuál es nuestra función, cuál es nuestro rol dentro de la comunidad, y sobre todo dentro del eslabón que tiene que ver con el abordaje de las violencias de género. Y esto es importante entenderlo porque somos uno de los principales eslabones y también somos el primer acercamiento, ¿sí? A la comunidad y a la víctima. Luego viene todo un andamiaje, ¿sí? Y todo diferentes eslabones que hacen a que la víctima pueda salir de ese círculo de violencia. Y también somos el primer eslabón en la cuestión preventiva, ¿sí? Que tiene que ver con crear diferentes herramientas para trabajar la prevención de las violencias de géneros y diversidades, ¿sí? Así que todo lo que vimos hasta ahora, en todo caso, y yo les recomiendo siempre cuando yo termino alguna cursada, vuelvo a ver y vuelvo a releer todo lo que se vio para poder verlo más tranquila también, porque a veces en la cuestión de cursar y de estar, uno lee para estar informado y para no perderse la clase. Después cuando ya relajamos y podemos estar más tranqui, está bueno volver a leer todo lo que mandamos. Nosotras les mandamos todos los PowerPoint, les mandamos en esos PowerPoint, fíjense que hay enlaces de videos que también pueden ver, que no sé si los vieron, tienen la ley también, que está bueno que la lean, y vamos a seguir mandándoles información porque después, una vez por mes, se va a hacer un nuevo encuentro de promotoras en donde se va a tratar otros temas, ¿sí? Nuevos temas. Así que ahora vamos a dar comienzo al equipo número 1, que le vamos a pedir, al grupo número 1, que le vamos a pedir, la palabra equipo a mí me quedó como resonando después del macrismo y no me gusta, pero le vamos a pedir al grupo número 1 que diga lo que le tocó y cómo lo van a abordar. ¿Quién habla del grupo número 1? Bueno, si quieren, hola. Gisela, perdón, ¿podés pedir que silencien todo porque me hace ruido, a mí no escucho? Dale. Que los demás silencien. Dale. Silenciemos. Esta es una esquina. Bueno, con las chicas estuvimos debatiendo la situación y más o menos ahí anotamos las cosas que salieron del debate. Nuestro caso fue Ana, una chica de 15 años, está de novia con Carlos, un chico de 17 años, y se pelean porque Carlos le agarró el teléfono y le dio mensajes a otros chicos, y en definitiva le rompió el celular, bueno, y ella cuenta esto en el centro de circo a donde va. Con las chicas llegamos a la conclusión de que estaría bueno como rol de promotoras tomar alguna iniciativa, por ejemplo, lo que es dentro del centro cultural, proponer hacer una charla en cada taller que tenga este centro cultural en donde abordemos el tema de lo que es la violencia y los vínculos violentos, y bueno, la forma de prevención y todo esto que vimos la clase pasada, organizar bien toda una charla como si fuese ESI, lo que es la prevención, qué podemos hacer ante estas situaciones de violencia, qué es violencia, delimitar lo que sí, lo que no, a raíz de dónde empieza la violencia, qué podemos permitir y qué, si lo permitimos, estamos permitiendo violencia y estamos también siendo parte de esa violencia y que podemos no ser parte de esa violencia. Bueno, exponer todas las herramientas que le podamos dar para que tomen conciencia de que esos vínculos son violentos. Eso en primer parte. Y también, bueno, con respecto a lo que son las charlas, ¿no? Abrir un debate para las preguntas que surjan en todas las chiques que formen parte de los talleres, y ofrecer folletería, también prevención de las violencias, sus formas y las líneas de ayuda. Después, dirigido a la comunidad, también propondríamos muestras
que se hagan en la plaza del barrio, en donde se trate el mismo tema de violencias a raíz o a partir del arte, y que esté camuflado este tema de por ahí no hacerlo de manera directa para que haya una concurrencia y se puedan encontrar inclusive o a ese chico violento o a otros chicos, chiques que también tengan como esta conformación violenta, y se puede abordar el tema desde encubiertamente, por decirlo de alguna forma, y que llegue a toda la comunidad, que se expanda ese ejemplo para prevenir la violencia, y a alguno que le resuene ese hecho pueda darse cuenta que está en una situación violenta. Después también con las chicas estuvimos hablando y surgió el tema de una de las compañeras hace como unas charlas en lo que son escuelas. Entonces por ahí ver a qué escuela concurre esta persona que fue partícipe de este hecho violento y poder expandir la misma charla tanto a la escuela que vaya, al club o cuál sea su lugar de pertenencia dentro de la comunidad, como para también poder llevarle las herramientas y la prevención a todos, no solamente a todos, no solamente a este chique. Y por otro lado también, bueno, ahí ver siempre sin nombrar cuál fue la chica, resguardando la privacidad para que no esté en peligro en ningún momento. Y por otro lado también, obviamente el chico tampoco jamás se nombraría a ninguna persona, sino que sería como una información general. También, bueno, proponer una muestra anual en lo que es el centro cultural, abordando el eje violencia desde el arte de cada uno de los talleres en el centro que haya surgido el tema violencia. Creo que era hasta ahí. No sé si alguna más quiere aportar algo. ¿Quiénes eran el grupo 1? Levanten la mano. Ok. Bueno, ¿alguna más quiere aportar algo del grupo? ¿No? Bueno, está muy buena la intervención que plantearon. Justamente lo que no queríamos era que aborden el caso como el caso de dos adultos mayores con una situación de violencia, sino que por eso se especificaron en el caso de ustedes las edades, ¿sí? Que decía 15 y 17, especificando que son dos jóvenes, ¿sí? Que están cursando en escuela, que están participando aparte de un lugar comunitario. Entonces, explotar justamente esta red del centro comunitario, de la escuela, ¿sí? Y ver cómo hacemos para abordarlo sin revictimizar a la persona, ¿sí? Y que empiecen a tener conciencia ambos de lo que está pasando, no solamente la víctima, que es la chica, sino también el varón que ejerció esta violencia, porque a los 17 años un varón que hace eso es porque lo tiene naturalizado, ¿sí? Y ahí es donde vemos el patriarcado actuando, porque ahí nos damos cuenta que es un sistema, y que es un sistema que se da en una cuestión cultural y social, y por eso lo naturalizamos como tal, ¿sí? Y por eso un chico de 17 años se piensa o cree que tiene el derecho de ejercer esta violencia, ¿sí? Por eso muchas veces en los pibes escuchamos, bueno, vos sos mío, vos sos mía, no, se puso receloso, y sí, por eso me quiere, porque me cela, sí, porque todo esto está naturalizado. Todos estos tipos de violencia están naturalizados, ¿sí? Así que está muy bueno cómo lo pensaron, que lo pensaron desde el centro cultural y desde la escuela, ¿sí? De poder conectar estas dos instituciones para abordar el caso de la chica, y que también eso después va a resonar seguramente en miles de casos más. Y fíjense ustedes que traería muchísimas más soluciones y haría mucho mejor la intervención que ustedes están haciendo de tocar a la escuela y al centro cultural, que específicamente al caso que escuchó la referente del lugar, ¿sí? Y también está bueno que tuvieron en cuenta de trabajarlo dentro del centro cultural, porque la que les viene a contar a ustedes es la referente, entonces la referente también está dando un emergente
y está diciendo, bueno, a ver, esto está pasando acá, ¿cómo lo podemos solucionar? Es una portavoz de lo que está pasando en el lugar, ¿sí? Así que está bueno que también lo pudieron ver desde ahí. ¿Quién es el grupo 2? ¿El grupo 2 quién es? Acá, nosotras. Ah, ¿quién va a hablar? Yo anoté un par de cosas que estuvieron diciendo, pero no terminamos, creo, de cerrar bien. Cualquier cosa que mis compañeras complementen. Vayan haciéndolo entre todas, no hay problema. Porque habían quedado en establecer el merendero donde dábamos las charlas como lugar de encuentro con esta chica. Ver si tiene amigos, más amigos, además de esta Andrea, o familiares que la puedan ayudar y darle la contención necesaria en el caso que se tenga que ir de la casa, o en casos así. Y que no priorizar que haga la denuncia ya, sino contenerla y acompañarla en el proceso de que se dé cuenta. ¿Cuál sería la problemática del grupo 2? Luciana hace 3 años convive con su pareja, él ejerce violencia psicológica y física sobre Luciana. Andrea, la amiga de Luciana, le recomienda que hable con la promotora que se encuentra dando charlas en el merendero del barrio. Esa sería la problemática. Y más o menos eso que dije fue lo que anoté. Capaz se pueden hacer más cosas. ¿Quién más estuvo en ese grupo que quiera hablar? Lo que conversamos conversamos bastante porque era una situación en la que no podíamos intervenir directamente, porque era Andrea la que le recomendaba a su amiga el merendero, aparentemente Luciana no va al merendero, que había una promotora que daba, yo me quedé, después me di cuenta, en la consigna dice que da charlas. Entonces, ahí teníamos una herramienta, pero con Andrea. Es decir, lo primero que se nos ocurrió fue escuchar a Andrea, buscar a Andrea y usarla de nexo. Después hubo una sugerencia de invitar a talleres. Una de las chicas decía que ella, como es ceramista, decía poner un taller de cerámica donde saltan estas cosas, invitarla a ayudar. Y después también se planteó el tema de que a veces intervenimos escuchando, que sería, esto es importante, ¿no? Para no revictimizar, como decía Natalia el otro día, escuchar al principio, porque hay que ver si ella quiere hacer denuncia. Yo pensábamos nosotros que la contención de la amiga es muy importante, por lo menos tenía una amiga que la escuchaba, y usarla de nexo. Y si no concurre, usarla a Andrea como para que la despierte en esta situación que está viviendo, para que la acompañe, la despierte, que pueda así actuar. Y Alicia decía que hay que ver si podía actuar. Así que bueno, es como que nos encontramos en un atolladero en el sentido de esperar, tener la paciencia de esperar a que ella se decida a hacer la denuncia, porque no había aparentemente ninguna situación grave de violencia en ese momento, ¿no? Otra de las chicas dijo de que invitarla al merendero como para que fuera un lugar donde ella pudiera sentirse cómoda y participar. Hay que ver, también plantearon si la pareja la iba a dejar. Otra de las chicas decía que tal vez sí, a veces las dejan salir, hay que ver. O sea, es una situación un poco como de inicio, ¿no? No como la concreta de los chiquitos adolescentes, estos que planteaban recién, que había una situación concreta. Esto es como que hace 3 años y le cuenta a su amiga. Entonces, bueno, ahí es donde me parece que tenemos que actuar con más paciencia, no ponernos ansiosas para solucionar nada, porque eso tiene sus tiempos. ¿No? Una de las chicas decía, no me acuerdo tu nombre, perdón, decía que a ella le costó 2 años decidirse, pero que el escuchar a una promotora le sirvió, una vez la escuchó. Entonces me parece que ese es el rol más importante, ¿no? Intervenir, aunque sea con la amiga, y si podemos con ella también, pero esperar. ¿Quiénes serán las participantes del grupo 2? ¿Quiénes serán las participantes? Levanten la mano. Ahí está.
Está muy bueno todo lo que plantean, porque justamente ven como todo lo que fuimos viendo ahora va tomando como más sentido cuando les traemos un caso concreto, ¿sí? Claro. Yo quiero agregar Marcela, algo. dale, Ali. Discúlpame. Sí, que eso es una espera activa, ¿no? Lo que está relatando María Delia. No es una espera, bueno, a ver qué se desencadena. Que a veces decíamos, no es que no quiere denunciar, sino que no puede, no está en condiciones de asumir las consecuencias de una denuncia y por lo tanto quizás el apoyo pueda ser más emocional, de alguna compañera psicóloga, que siempre sabemos de las organizaciones que están dentro de... Y por supuesto siempre explicándole a la persona, no me acuerdo qué nombre recibía, porque Andrea era la amiga, que hay muchas alternativas, pero hay que ver cuáles ella va pudiendo asumir y de acuerdo a eso traer los recursos. ¿Sí? Bueno, sí, es esto, es primero el tener paciencia, ¿sí? Porque sin la paciencia, si nos ganan las ansiedades, generalmente no se interviene bien, ¿sí? Primero tenemos que aprender a manejar nuestras ansiedades. Obviamente que uno lo que espera es que la persona salga automáticamente de ahí, pero justamente la formación que tuvimos nosotras fue para darnos cuenta de que existe un círculo de la violencia que hace que la persona no siempre pueda salir al instante en que la violencia ocurre, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que aprender a esperar los momentos en que la persona quiera. Obviamente que hay que saber diferenciar entre un caso de urgencia y un caso en el que podemos llegar a esperar a que la persona pueda salir, ¿sí? Y lo que decía Alicia, es todo el tiempo un rol activo el que tenemos nosotras como promotoras, ¿sí? La escucha también es activa. ¿Esto qué significa? Que yo no escucho desde lo que yo quiero que haga la persona, sino que escucho para saber qué es lo que quiere y a qué, hasta dónde puede llegar la persona a ser, ¿sí? Y esto es muy importante también cuando la persona viene acompañada, tomar a ese vínculo, ¿sí? Dentro de lo que tiene que ver con el abordaje, porque no todas las víctimas vienen acompañadas. Sepan que la víctima que tiene alguien que la acompaña es un punto a favor para nosotras, ¿sí? La mayoría de las víctimas no vienen acompañadas de alguien que les cree, alguien que está dispuesto a acompañarla durante todo ese proceso, alguien que le aconseja venir a hablar con alguien para sacarla de esa violencia. Esos acompañantes generalmente en las víctimas de violencia de género no existen, ¿sí? Por eso es muy importante el rol como promotoras, el rol colectivo y el poder incorporarla a esa persona a un lugar colectivo donde se sienta parte de algo y donde empiece a ver otras miradas. Por eso nosotras insistimos mucho en esto de incorporarlas a algún lugar más allá de lo que tiene que ver con la denuncia, ¿sí? Puede la persona acceder a la denuncia y hacer toda la cuestión judicial, pero en paralelo a eso, las promotoras tenemos que seguir acompañando a que esa persona se incorpore en lugares colectivos, ¿sí? Ya sea un merendero, una olla popular, un taller cultural, ¿sí? Lo que sea que la conecte con otro ámbito. Así que sí, está muy bueno todo cómo lo plantearon, cómo lo abordaron, ¿sí? Y siempre tengan en cuenta esto, ¿sí? Cuando una persona viene acompañada con alguien, ese acompañar también tiene que ser acompañado al mismo tiempo por las promotoras, ¿sí? Porque muchas veces la persona que la acompaña sabe que está mal lo que está pasando, pero tampoco sabe cómo abordarlo. Por eso acude a ayuda de alguien, ¿sí? Vamos con el grupo número 3. ¿El grupo número 3 quién es? Sí, acá.
Nosotras. Nosotras. Con otras chicas. Levanten la A ver, mano. levanten la mano. Claudia. A Vero Viva y a Analia las ponemos siempre juntas. La otra Ya nos conocemos. Están como... Siempre les toca juntas en los grupos. Bueno, el caso que nos tocó es el caso de Josefina. Tiene 37 años, está transitando su cuarto embarazo, está de 4 meses y aún no realizó ningún control. Tiene 2 niñas, más de 3 y de 4 años, con los cuales tampoco realizó o realiza controles de salud. Marta, su vecina, le aconseja que vayan juntas a ver a las promotoras que siempre van a ayudar a las mujeres en un comedor de la esperanza. Bueno, nosotros hablamos un montón también, y más o menos el resumen es llegar a tener un acercamiento para lograr confianza, observar y hacer una escucha activa, y preguntar sobre todo qué quiere hacer ella, ¿no? Y justamente esto del acompañante, ¿no? Preguntarle al acompañante que conoce de la vida de ella, qué es lo que le pasa, a la gente de ahí del comedor, y bueno, y hacer un esquema de preguntas como para que ella no se sienta agobiada, que uno piense que le estamos preguntando por la salud de sus hijos. Y bueno, que de su relato después se desprenda toda su historia y a partir de ahí generar un acompañamiento y articulaciones, porque Josefina seguramente si nunca pudo ir al médico es por algo, y evidentemente tampoco hay un Estado que la ayudó porque no tiene, o sea, en este caso la asignación universal o ningún programa. Y bueno, a partir de ahí articular con los médicos, que sería lo más urgente en este caso, ANSES, el municipio, y tratar de incluir a Josefina justamente todo lo que estábamos hablando, en ese comedor, supongamos, o en algún otro ámbito donde ella se sienta cómoda para seguir adelante. Si alguna más quiere agregar algo. ¿Quién más estaba en ese grupo? Vero, ¿y quién más levantó la mano? Ana. Ana. Evelyn. Sí, no, al final de la charla estuvimos hablando si era conveniente hacer una guía de preguntas antes o después de ver a Josefina. Eso quedó medio inconcluso, lo estuvimos charlando, pero bueno, ya se estaba acabando el grupo. Pero bueno, la mayoría recomendábamos de que tal vez armar una guía de preguntas luego de tener 2 o 3 entrevistas con Josefina. En la primera no, pero fue algo que se generó como un debate y estaría bueno que lo aclaren. Uh-huh. Sí, Ana. Hola, ¿cómo estás, Gis? Hola. No, yo había propuesto eso de ya tener, digamos, aunque sea en un cuadernito, digamos, nosotros, digamos, de todos los conocimientos que nos fuimos a apropiarnos de esos conocimientos para poder hacer una intervención acertada, digamos, porque no sabemos cuál es su historia. Y súper bien lo que resume la compañera, y digamos, si nosotros tenemos una herramienta ya más o menos trabajadita, podemos hacer de manera informal, pero bien acertada, un tipo cuestionario para que nos oriente y ahí se desprenda toda su historia. Entonces ahí ir marcando las prioridades. Eso nada más quería agregar, porque nos quedamos con la última compañera que habló, viste, hablando así, y no terminamos de cerrar, de cuajar la idea. Digamos que, no, muy lindo. Yo estoy muy contenta con el curso, la verdad que me encantó. Uno se bajonea con esto de la pandemia, qué sé yo, pero bueno, como que ya le estamos tomando el gusto al Zoom y le tenemos paciencia también, y que digamos que en general, como volviendo a la situación concreta de la señora, no nos da ningún indicio de que cuál es su parecer, por qué está transitando eso. Entonces nosotros tenemos que indagar qué es lo que le está pasando, si de ahí se va a desprender cuál es su historia, y bueno, y de ahí poder pensar en estrategias para intervenir y hacer un acompañamiento de manera de no revictimizarla, de no culpabilizarla, porque digamos, lo que uno ve en lo corriente es que
generalmente sí, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Y una denuncia no es la panacea, porque no sabemos cuál es el fortalecimiento. Después digo, bueno, articular con las DPG de los municipios para poder hacer, acompañar y bueno, de ahí marcar las prioridades, e incluso, digamos, hay programas, hay muchas compañeras que, digamos, que están en lugares donde se pueden hacer intervenciones muy acertadas y fortalecerla, acompañarla para que eso se pueda situar en otro lugar que es a lo que nosotros nos estamos preparando, ¿no? Bueno, eso. Gracias. Está bueno esto porque nosotras, cuando abordamos los casos, nunca se abordan desde el qué pasó, qué hiciste, por qué no fuiste al médico, porque nosotras partimos desde la base de que primero en el caso de, supongamos, violencia física o violencia psicológica, partimos de creerle a la víctima, básicamente. Así que nunca vamos a preguntar qué hiciste para qué, ¿sí? Y en el caso de, supongamos que tengamos un caso así, que tiene que ver con una vulneración de derechos, partimos de la base de que ese derecho no le llegó a esa persona, y nosotros se lo tenemos que hacer llegar, ¿sí? De ahí partimos. No partimos de saber por qué no llegó, por qué la señora no vino, por qué la señora no fue, no. Partimos desde que hay una falta del Estado, que esa señora no accedió a esas herramientas, y nosotras, como promotoras, somos ese enlace para que la señora llegue a esas herramientas del Estado, ¿sí? Somos esa articulación, esa articuladora de territorio y Estado o políticas de Estado, ¿sí? Entonces, cuando lo abordamos desde ahí, lo vamos a poder abordar siempre sin prejuicios y sin hacer malas preguntas o sin abordarlo mal, ¿sí? Por otro lado, sí, ¿quién iba a hablar? Quería hacer un aporte. Sí, decí. Armanda, quería hacer un aporte. ¿Qué tal, compañera? Porque, bueno, me parece que es piola que el debate que se dio en el grupo 3, que tenía que ver con, en el momento en que nosotros abordamos a esta persona, en lo que nos pusimos de acuerdo era en que era necesaria una escucha activa, antes de cualquier pregunta de nuestra parte. En eso nos pusimos de acuerdo, pero después surgió el debate interesante, me pareció, de si vamos con unas preguntas ya escritas, previas, con algún tipo de esquema, de preguntas, cuestionario, o si vamos, a partir de esa escucha abierta, construyendo lo que a veces pueden no ser preguntas, puede ser algo dialógico, ¿no? Que esta mujer me cuente, sí, me pasó determinada cosa, o tengo tal miedo, o estoy en tal situación, o no pude, o lo que sea que ella me cuente, y yo ahí puedo empatizar, y, sí, mirá, porque esta situación que te pasó, yo conozco, o a mí me pasó, o viste, como ir empatizando sin necesidad de interrogar. Estábamos como en esas dos líneas, ¿no? Del cuestionario escrito y esta otra, y me pareció interesante. No la terminamos de zanjar, por supuesto, pero me pareció piola y quería contarla. Para responderles un poco a este debate, la entrevista, quienes por ahí están, saben cómo se hacen las entrevistas, tienen tipo de entrevistas, ¿sí? Ahí la entrevista cerrada, que son de preguntas absolutamente cerradas, y está la entrevista abierta, que te da posibilidad a repreguntar, ¿sí? Uno puede tener, de hecho que las áreas de género tenemos, obviamente cuando nos encontramos la primera vez con la persona y tenemos la primera entrevista, que se le dice entrevista de hecho, que es el primer acercamiento, tenemos una base de preguntas que necesitamos nosotras para poder abordar el caso, ¿sí? Y generalmente después de esa primera entrevista surgen muchas más preguntas o surge mucha más información que la persona está dispuesta a dar. Lo que nunca hay es que forzar las preguntas. Si yo pregunto y veo, el cuerpo también habla, esto también hay que tenerlo en cuenta, cuando yo me pongo a hablar con una persona también tengo que tener muy en cuenta su gestualidad, si veo que hizo una pausa, que hizo un silencio, que hizo un suspiro, que movió mucho las manos, que se empezó a poner tensa,
también tengo que ir viendo cómo hago para descomprimir esa situación, ¿sí? Y en caso de que tenga ganas de llorar, darle el tiempo para que lo haga, después seguir con las preguntas. Entonces, por eso es muy importante esto, por un lado de la escucha activa y por otro lado manejar las propias ansiedades de querer saber todo. Esto supongamos que decía Ana, no sabíamos muy bien qué, y no, la verdad es que nunca vamos a saber muy bien. Cuando nos vienen y nos tiran el caso, o viene la persona a hablarnos, no vamos a saber todo. A nosotras, bueno, las que laburamos en esto hace mucho, y Jas lo puede decir, te mandan un mensaje y te dicen, fulanita de tal, violencia de género, fíjate, ¿qué hacemos? A ver, no es que te mandan, viste, el árbol genealógico de la persona y vos sabés absolutamente en todo, entonces decís, esto lo voy a abordar así. La realidad es que lo sabés recién cuando escuchás por primera vez a la persona. ¿Sí? Recién ahí. Para agregar lo que dice Gise, hay tiempos, hay momentos, hay espacios para hablar y para la entrevista. Hay veces que por ahí la persona, y la persona es la que va a dar cuál es el momento. Hay veces que la persona tiene ganas de contar y en el que no es un momento, no es un espacio quizás el más indicado, tampoco, digamos, se da todo en el marco ideal, pero sí lo que tenemos que tener son ejes que nosotras tenemos que relevar o que tener en cuenta. No le vamos a hacer una interrogatoria, hacer una entrevista no es interrogar, digamos, podemos tener distintos ejes o distintas preguntas que no necesariamente hay que hacerlas una tras de la otra, digamos, si vos te pones a charlar con la persona, van saliendo los ejes, por eso es importante estar como preparada sabiendo qué cosas tenemos que saber, para tampoco repreguntar o insistir en algunos detalles que no necesitamos, de eso tampoco ser nosotras quienes revictimicemos a la persona o ahondemos en detalles que no necesitamos en un primer momento, o sea, como también ser cuidadosas de esa información y del momento en el que vamos a hablar con esa persona, ¿sí? Porque la persona al contar está poniendo una expectativa en nosotras, ¿sí? Y eso es lo más importante, nos está poniendo una expectativa, generando una confianza, pero a su vez pone una expectativa en qué vamos a hacer con eso que nosotras ahora sabemos. Entonces, si yo voy a decir, bueno, listo, bueno, pero no le voy a dar ninguna respuesta, pero entonces no profundicemos si en ese momento yo no puedo hacer ninguna estrategia, no puedo acompañar, o sea, como que hay que también ser respetuosas de ese tiempo de la otra y de ese proceso que está atravesando. Entonces, obviamente, si la persona tiene lesiones visibles o está en una situación de mucha angustia, y quizás eso es lo que la lleva a contar la situación de violencia, bueno, ahí primero saber ser conscientes de las herramientas que tenemos, y si no podemos contener, llevarla a alguien que sí pueda. Entonces, bueno, yo te acompaño a la psicóloga, a la salita, al municipio, y a que ahí te escuchen y te ayuden, digamos. Si yo voy a recibir una persona con toda esa carga de angustia y no sé cómo la voy a procesar, mejor esperemos, ¿sí? Y acompañémoslas a donde sí pueden hacer algo con esa información y con esa situación en la que la persona está, ¿sí? Quizá nuestro rol es, bueno, saber a dónde tiene que ser escuchada adecuadamente, y con una ayuda profesional, una ayuda institucional, ¿sí? Entonces, bueno, ahí como que hay como tiempos también para esto, ¿no? Y eso igual te lo da la práctica, no hay ningún manual para saber esto, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con un sentido sororo, les diría, de poder verse reflejada en la otra, mirarla a los ojos. A veces un abrazo, una caricia es lo que por ahí podemos dar, y es indispensable en ese momento que esa persona se sienta acompañada. Creo que con mostrar esa sensación de yo te creo, yo estoy y yo te voy a acompañar, creo que con mostrar eso ya es como por lo menos saber que esa persona puede volver a nosotras y que vamos a poder seguir acompañándola. Si no creer que vení que yo te resuelvo, porque no lo vamos a poder hacer. Y eso quizás nos pone una traba, una distancia, o perdemos una oportunidad de generar una confianza que a la larga
sea la que la ayude a ella en su camino de empoderamiento y de libertad, porque ella es la que tiene que construir ese camino, ¿no? Entonces, bueno, como que hay momentos, sí, tener ejes y saber qué preguntar, sobre todo para poder detectar el riesgo, ¿sí? Si esta persona está en riesgo o esta persona está, o si no hay riesgo, ¿no? Sí, ahora les vamos a armar como armamos para todas las clases, vamos a armar un PowerPoint que tiene que ver con herramientas para la promotora y el abordaje, que bueno, va a tener ahí como una diferenciación entre lo urgente y lo no tan urgente, cómo abordarlo de otra manera, así que eso se los voy a mandar toda esta semana. Después, no sé si se dieron cuenta, ¿dónde estaban las promotoras en los 3 casos? Centro cultural, merendero y comedor. Bueno, si la promotora no está en territorio, nunca le van a llegar los casos, ¿sí? Claro. Nunca los va a poder abordar. Por eso también era importante que ustedes vean dónde estaba la promotora, ¿sí? La promotora no está en la casa, o en la oficina de género, o en la puerta de la municipalidad esperando a ver qué caso me va a llegar, ¿sí? Tenemos que tener un rol activo dentro de nuestra comunidad para poder y lograr ser referentas de las mujeres que están en esa comunidad, ¿sí? Que la mujer justamente, por eso también estaba como este rol nexo de Andrea y de la otra chica que decían, vamos a hablar con esta promotora que está siempre acá como dando charlas a mujeres, como que van, a ver, si la comunidad empieza a ver que ahí se genera un lugar, que hay una persona, 2 o 3 promotoras, que están siempre ahí, que no se sabe muy bien qué hacen, pero están, ya uno empieza a tomar ese rol de referente dentro del barrio. La promotora tiene que lograr ser referente dentro del barrio para que la aborden y vengan con los casos y digan, bueno, a ver, acá es donde yo voy a encontrar al menos alguna respuesta de lo que me está pasando, ¿sí? Y también para que acudan a ella a la escuela por una charla, el centro cultural por una charla, el merendero, la olla popular, ¿sí? Porque todo esto hace al rol de la promotora. Y es fundamental que entendamos esto. La promotora tiene que estar en territorio, ¿sí? Es ahí nuestro lugar y nuestro anclaje. En algún lugar, ¿sí?, de la comunidad, sea el merendero, el comedor, el centro cultural, ¿sí?, el jardín comunitario, bueno, en diferentes lugares se puede ir abordando. Y siempre con actividades continuas, ¿sí? No solamente atrás del caso, ¿sí? Nos pueden surgir casos concretos, pero siempre nosotros tenemos que estar mucho en lo que tiene que ver con la prevención. Yo le contaba hoy a Jazmín que a mí me tocó ser, y acá hay una compañera que también fue formadora de promotoras que se llama Evelyn, que nosotras fuimos durante 9 años formadoras de promotoras en salud comunitaria, y yo le contaba a Yajá que nosotras hacíamos la parte justamente de la prevención de la salud, ¿sí? En donde no había nadie estaba haciendo eso, todos iban atrás, empezó la cuestión del dengue, bueno, a ver, el que se agarraba dengue estaba la tercera, digamos, pata de la salud atendiendo a esa persona que le agarraba dengue, bueno. Todos estaban con eso, pero lo que tenía que ver con la prevención, para que, como me decía Jazmín, para que ni siquiera exista la larva, nadie estaba ahí, ¿sí? Las que estábamos éramos las promotoras. ¿Y qué hacíamos nosotras? Nos poníamos con la cuestión de hacer la concientización de no juntar cacharros, ¿sí? Durante todo octubre íbamos a los barrios que nadie pisaba, porque ese es otro tema que tiene la promotora también, llega donde nadie llega. Íbamos a todos los asentamientos, a todos los barrios donde vivían en la ribera de los arroyos, nos metíamos por todos lados. Después agarrábamos, hacíamos articulación con municipalidad pasaba con el camión y levantaba todo lo que nosotros habíamos sacado de las casas. Hacíamos confianza con los vecinos y nos metíamos adentro de la casa y decíamos, esto lo tenemos que tirar, esto hay que sacarlo, porque esto lo va a juntar. Y eso hacía que no haya caso de dengue. El programa de salud comunitaria lo desfinanció el gobierno de Macri, y al año del gobierno de Macri empezaron a haber casos y muertes por dengue, porque no estaban las promotoras trabajando y haciendo ese trabajo de prevención.
Durante todo el gobierno de Cristina, que existió el programa de salud comunitaria, y nosotros hacíamos las campañas de IRAP, que eran las campañas para que las madres sepan usar, las madres, los padres y las familias, sepan usar el PAF y la máscara para los chicos que tenían problemas respiratorios, íbamos casa por casa a enseñarles. Durante ese tiempo también se hizo la vacunación casa por casa de los niños y niñas. Entonces, a ver, ese es el rol de la promotora, estar en la prevención, ¿sí?, de que las cosas no sucedan justamente, ¿sí? Y a veces parece que estamos ahí y decimos, bueno, pero esto servirá que yo esté acá dando una charla. Bueno, se ve en el tiempo. También manejar las ansiedades tiene que ver con entender que nuestro laburo es un laburo de hormiga, ¿sí?, y que lo vamos a ver en el tiempo, no en el aquí y ahora, en el tiempo. A nosotras, yo me acuerdo cuando murió la primera persona por dengue, las promotoras me empezaban a escribir, mirá qué importante que era el laburo que hacíamos nosotras y nunca fuimos reconocidas. Y cómo nos desbarajustaron todo el programa y nos sacaron de un día para el otro y nos dejaron sin presupuesto. Pero miren qué importante que era el ir a sacar una olla de una casa para que no se junte el dengue, salvábamos una vida, ¿sí?, ni más ni menos. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender el rol que tenemos, que no es ni más ni menos que ninguno de todos los eslabones que hay en esta cadena de la prevención y erradicación de la violencia de género, ¿sí? ¿Querés decir algo, Jas? No, no sé, ¿ya queda algún grupo? No. Ya están todos. Sí. Bueno, nosotras ahora... ¿Algo? ¿Alguna quiere aportar, contar, preguntar? Yo quería aportar algo, chicas. Sí, porque me fui quedando con las virtudes que deberíamos Se te olvidó otra vez el cable en la piscina. tener. Esto que vos estabas diciendo, Gisela. Después, en el otro grupo, en el de esta mujer vulnerada, embarazada, yo pensaba en los desprejuicios, ¿no? En el que uno tiene que despojarse de todo prejuicio para sentarse o estar al lado de ella y escucharla y observar qué es lo que le está pasando. No tanto preguntar, me parece que, no sé si hay que preguntar tantas cosas como vos decías, Gisela, porque por ahí es una agresión eso, ¿no? Porque ella está vulnerada en todos sus derechos. Si tiene un hijo de 3, uno de 4, y está embarazada de 4 meses y no tiene ningún control médico, es porque está totalmente vulnerada. Probablemente no tenga la UH. Entonces, desprejuiciarnos, sacarnos los prejuicios y escuchar y observar cuál es la situación, visitarla, acompañarla, invitarla al comedor y ver qué es lo que le pasa, cómo están los nenes, charlar de otra manera y después en algún momento derivarla a donde hay que derivarla, al ANSES para que tenga su OH, al municipio para que le lleve, no sé, alimentos si hacen falta, y ser cuidadosas, otra virtud, cuidadosas decías vos, Gisela, y respetuosas, dijo Jazmín. Me parece que el respeto por el otro, por la vulnerabilidad del otro, porque aunque sea una persona de otro nivel socioeconómico que esté violentada físicamente por violencia de género, es vulnerable también. Entonces, o sea, respetuosas de esa vulnerabilidad para poder abordar el tema en prevención y en cuidado. Y trabajar nuestro papel de mediadoras. O sea, yo no voy a solucionar ese problema ya ahora. Me hace bolsa, la veo que está sufriendo, pero tengo que buscar a las personas que van a ayudar realmente y mediar para que ella pueda llegar y acceder a los derechos que tiene el Estado que brindarle, el acompañamiento del Estado, porque a veces ahí está la falla. No podemos mediar entre la situación y a quién le corresponde en el Estado cumplir con ese servicio que le tiene que prestar. Entonces, esa persona está vulnerada en un derecho porque el Estado no cumple, pero ¿qué hago yo que me doy cuenta de eso? Entonces, ahí tengo que ser mediadora, como vos contaste lo del dengue, me parece maravilloso eso. Y cómo se vio el desastre que pasó después, ¿no? Bueno, habrá que remontar. Me parece importante esto que decía Jazmín y que decía María del respeto, porque la empatía no surge desde el haber pasado lo mismo, ¿sí? Esto también tenemos que entenderlo, porque a veces se dice, bueno,
yo lo entiendo porque a mí me pasó lo mismo. Bueno, también puedes entender si no te pasó lo mismo, ¿sí? Porque, a ver, Cristina nos dio un montón de derechos y no sé si en algún momento tuvo la necesidad de no tener comida en la heladera, pero lo entendía la necesidad, ¿sí? Por eso, no hace falta pasar por... ¿Vieron que está como este mito de, bueno, si sos pobre vas a entender al pobre? No, ¿sí? La empatía no surge desde ahí, la empatía surge de reconocer al otro como un ser humano, como un sujeto de derecho, como un sujeto político, y tener respeto ante esa persona y ante sus derechos también, y poder garantizarlos. Y esto es importante porque a veces en violencia de género surge que muchas han pasado por violencia de género, o hemos pasado por violencia de género, y vos decís, bueno, pero yo no reaccioné así cuando me pasó a mí. No, porque tus condiciones materiales tal vez no eran las mismas, ¿sí? Y porque en esto que nosotras hablamos del feminismo interseccional, tiene que ver con esto, ¿sí? Con reconocer que yo, supongamos, mujer blanca, ¿sí? Tengo también privilegios sobre otras mujeres, ¿sí? Porque no es lo mismo ser una mujer que ser una mujer blanca, que ser una mujer negra, que ser una mujer negra de la villa, que ser una mujer negra de la villa de los pueblos originarios. A ver, todo va creando más, un contexto aún más vulnerado de derechos. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que darnos cuenta cómo abordarlo. Y como dijo Has, desde el respeto y desde la empatía, que ya les digo, no surge desde esto de, bueno, a mí también me pasó, ¿sí? Te pudo no haber pasado y entenderlo igual, porque la reconoces a la otra persona como sujeto de derecho, ¿sí? Acá una compañera preguntaba lo de noviazgos violentos, Cintia creo. No sé quién está, ¿quién habló de eso, de lo de noviazgos violentos? Sí, mientras estábamos debatiendo el caso que nos había tocado, una de las dos compañeras mencionaban que creo que en sus localidades estaba el programa de noviazgos violentos, pero bueno, no sé bien si es un programa nacional, si es municipal, lo desconozco. Sí, en realidad es una... ¿Quién habló? ¿Alguien quiere hablarlo? ¿Quiere contarlo? ¿Cómo lo abordaron en su distrito? ¿O no? Generalmente son charlas en escuelas secundarias, ¿sí? Lo hacen las áreas de género de cada distrito, y llevan, o el área de, a veces lo hacen, no sé por qué, pero lo hacen en el área de salud de los distritos y llevan charlas. Hubo una línea de programa del organismo de niñez, me parece, que el año pasado hizo unas charlas, pero no llegó a todos los municipios, pero bueno, hay varias iniciativas. Sí, está bueno, o sea, si quieren buscar información, hay información sobre charlas de noviazgo violento, está bueno como para abordarlo, sobre todo en la etapa de los jóvenes, para justamente prevenir esta cuestión de vínculos violentos, ¿sí? Y para que empiecen a reconocer si están en un vínculo violento también, ¿sí? Para poder modificar las conductas. Y ver cómo, justamente tiene que ver con esto, con abordarlo desde la prevención y desde antes a que pase, ¿sí? Nosotros ahí les vamos a mandar un PowerPoint, ¿sí? Con todo esto que vimos hoy y un poco más, para que ustedes tengan sobre el rol de la promotora, para, bueno, si bien, como dijimos, todo lo que vimos hizo al rol de la promotora, y hoy creo que quedó más plasmado que nunca. Nunca escuché tanto el término escucha activa. Creo que lo escucharon tanto acá en la escuela que les quedó grabado. Así que bueno, hoy creo que quedó plasmado que todo lo que fuimos viendo les dio las herramientas para poder ver cómo ir abordando los casos que pueden llegar a surgir, que van a ser millones seguramente. Y también ahí en el Power les vamos a poner un poquito de cómo tenemos que pensar las actividades que vamos a hacer. Así como un pantallazo, siempre cuando armamos una actividad tenemos que hacernos preguntas, ¿sí? La primera es, ¿qué queremos hacer? Básicamente. La segunda es,
¿para qué lo vamos a hacer? La tercera pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer? La cuarta pregunta es ¿quiénes los van a hacer? Y la quinta pregunta es ¿qué necesitamos para hacer eso? ¿Sí? Teniendo ese esquema, nosotros podemos armar proyectos muy lindos, ¿sí? Porque cuando nos hacemos esas preguntas podemos sistematizar lo que queremos abordar, cómo lo vamos a abordar, qué vamos a necesitar para abordar eso, ¿sí? También vamos a tener en cuenta para decir qué necesitamos, tener en cuenta el contexto en donde lo vamos a hacer, ¿sí? Por eso con JAS siempre le decimos que tengan muy en cuenta el recursero, que tengan muy en cuenta la cuestión de los contextos, ¿sí? No voy a pretender ir a dar una charla al merendero del asentamiento Sarmiento, ¿sí? Y decirle a la chica, bueno, yo necesito una pantalla con un proyector, a ver, ¿sí? Hay que tener en cuenta los contextos y ver cómo hacemos llegar estas cuestiones a lugares. Y también esto, ¿sí? Tener en cuenta que la promotora tiene que llegar a los lugares donde nadie llega, ¿sí? Entonces, démonos maña para esto, ¿sí? Yo cuando empecé con promotoras en salud comunitaria, me acuerdo que con Evelyn hacíamos la charla de anticonceptivos con una banana y un preservativo, porque bueno, todavía no estaban los penes de madera, no nos habían dado el bolsito ese con todas las herramientas ni nada, entonces había que innovar y había que ver cómo lo hacíamos. Y entonces, bueno, cada vez que llegábamos a un lugar decíamos, ¿dónde hay una verdulería? Y nos veníamos con la zanahoria, con la banana, con todo, ¿viste? Y íbamos viendo las herramientas que teníamos, ¿sí? En esto hay que también ser un poco, crear la imaginación e innovar, porque si no, hay lugares donde no vamos a llegar nunca. Bueno, son y 35. Les vamos a mandar el Power, ¿sí? Para que ustedes tengan. Sepan que la próxima clase no es la última clase definitiva, pero es la última de los miércoles. Después vamos a ir haciendo encuentros cada 15 días o cada un mes con diferentes charlas para ustedes. Va a haber una actividad de aplicación final, que va a ser un pequeño cuestionario con los diferentes temas que fuimos viendo. Necesitamos que lo respondan porque de eso va a depender también la certificación, ¿sí? Es todo esto más esa última tarea de aplicación, que va a ser un cuestionario, no va a ser muy difícil, va a ser sobre todo lo que hablamos acá. Y bueno, se los vamos a mandar y ustedes nos van a mandar la respuesta, ¿sí? Y ahí nosotras automáticamente les mandamos, después de que lo leemos, les mandamos la certificación, ¿sí? Has, ¿querés decir? No, eso nada más, ya está. Les mandamos eso y bueno, la clase que viene, recuerden que vamos a estar con Daniela Viña para hablar de temas de grupos, así que bueno, y el viernes, ahora está recién contento. Y el viernes va a estar en la plenaria Araceli Bellota, que es una historiadora feminista y peronista muy interesante, tiene muchos libros recuperando la historia del movimiento de mujeres, de Evita, de Cristina, así que bueno, va a ser muy interesante escucharla, después le mandamos el flyer y los datos para conectarse, así que bueno, eso es el viernes en la plenaria. Chau, Desi, chao. Chao. Bueno, chao chicas, nos vemos el próximo miércoles. La verdad fue un placer. Chao, hasta luego, gracias chicas. Gracias, Mari. Gracias, muchas gracias. Re lindo estuvo. Chao. Chao. Chao, chicas, chao. Chao. Chao, Tadeo. Hola. Hola. Me encanta porque le escucho la voz y dice... Está cada día más lindo. Hola, Nero. ¿Quién está ahí? Hola. Hola, Tadeuchi. Hola, Pochono. Ay. Hola, Pochono. Hola. Oh. Un embolio. ¿Cierro, Has? Cierro, ¿no? Sí. Nos vemos. Nos vemos.